Muy buenos días. Muchas gracias a Foros Semana por esta invitación a participar en este evento tan importante, en este conversatorio con el señor Defensor del Pueblo, el doctor Carlos Negrete. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes hoy en día. Antes de dar inicio a este diálogo con el señor Defensor, quiero rendir homenaje a la memoria del casi medio millar de lideresas y líderes de Colombia que han perdido su vida defendiendo la causa de la paz y otras causas sociales. Quiero invitarlos a que por favor nos pongamos de pie y rindamos como homenaje 1 minuto de silencio por la memoria de estos hombres y mujeres que ofrendaron su vida por el progreso de nuestro país. Muchas gracias. Quiero, por supuesto, además rendir homenaje a todas las defensoras y defensores de derechos humanos que hoy en día en Colombia y en el mundo entero están al frente de esa dura, difícil, riesgosa batalla de la defensa de los derechos humanos. Y quiero saludar de manera muy especial a las lideresas y líderes sociales presentes acá. Tengo entendido que un grupo de más de 30 líderes y lideresas de diversas regiones de Colombia nos acompañan hoy en día. Como profesor de liderazgo les manifiesto mi admiración, mi gratitud por lo que ustedes están haciendo, no solamente por sus comunidades, sino por el país entero, dando ejemplo al mundo de lo que puede y debe hacer un liderazgo al servicio de una nación. Y quiero felicitar al señor Defensor del Pueblo, Carlos Negrete, por su reciente premio como uno de los líderes más importantes de Colombia, según la revista Semana. Tuve el honor y el placer de ser parte de ese jurado, de ese premio, más de 400 aspirantes, y la Defensoría del Pueblo, gracias al liderazgo del doctor Negrete, fue uno de los 10 galardonados en esta ocasión. Entonces me complace mucho conversar con usted, señor Defensor. La primera inquietud que tengo como periodista y como académico especializado en asuntos de liderazgo es que nos cuente, por favor, cuáles han sido las lecciones más importantes que usted ha aprendido en su recorrido por Colombia, en más de 50 misiones humanitarias a lo largo y ancho de la geografía nacional. Quiero que nos comparta las principales lecciones en 2 sentidos. Primero, aprendizajes institucionales como defensor del pueblo. Y segundo, y tan o más importante, como persona, como ser humano. ¿Qué ha aprendido usted en este recorrido nacional en medio de tantas dificultades, pero al mismo tiempo de tantas esperanzas? Mauricio, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Primero, como lo dije el jueves pasado cuando recibí el premio, ese es un premio para los 4.000 personas que son contratistas de la defensa pública, para casi los 2.000 servidores públicos de la entidad. Uno lidera, pero el trabajo es de todos nosotros, cada uno pone un granito de arena, desde el mensajero de mi oficina hasta el señor defensor. En lo institucional, yo siempre he sido un hombre de terreno, Mauricio. A mí me gusta caminar. Estas posiciones a uno le tiene que gustar el ciudadano, le tiene que gustar la gente, le tiene que
sentirse, como dicen mis amigos ancestrales del norte del Cauca, los de la ACON, colocarse en sus zapatos. Y lo que tenemos que hacer como servidores públicos es no que ellos vengan a Bogotá, sino que uno vaya a la Macarena, vaya al Pacífico colombiano y duerma como duermen ellos, coma de lo que hay en la zona. Cuando uno logra llevar la institucionalidad, como en el caso de nosotros, al terreno, la gente sabe, el ciudadano sabe que tiene una institución que en cualquier momento lo pueden llamar. Yo le quiero contar que mi teléfono lo tiene todo el mundo y yo a todo el mundo le contesto el WhatsApp. Y es una red de información buenísima. Yo me entero de las cosas antes que la misma policía, mi general. Y hacemos un trabajo articulado. Cuando uno trabaja con la comunidad, uno aprende de la comunidad. Usted que fue director de Portafolio, que sabe de economía, le voy a contar esta anécdota. Yo soy caucano y me metí a una zona que se llama Argelia, donde hace 40 años no se siembra sino hoja de coca. Y yo le pregunté a los campesinos qué hacemos para cambiar el producto. Y él me decía, aquí hubo café, piña, pero nadie nos lo compra. Pero lo que le quería decir en el rol de usted como director de Portafolio es, defensor, necesitamos garantías de producción. Y garantías de producción quiere decir, cómpreme, y cómpreme allá y comercialíceme. Para llegar a Argelia desde Popayán se demoró 9 horas en una trocha. Entonces, si usted saca la piña llega a Popayán o a Cabaza, a Cali, totalmente destruida. Y lo que dije también cuando agradecí el premio de los servidores y contratistas de la Defensoría del Pueblo el jueves en el hogar. Este trabajo de las personas de la Defensoría del Pueblo, y en el caso mío, que son 4 años, es una maestría en terreno. No tuve que pagar London School, no tuve que pagar Harvard, no tuve que pagar nada. He aprendido mucho. No era la primera vez que yo me recorría el país, porque en el gobierno del presidente Gaviria yo fui subgerente de tierras del INCORA y tenía lógicamente 25 años más, y el INCORA era una institución que uno tenía que estar en el terreno, debía estar en el terreno. Pero institucionalmente he ganado mucho, la entidad ha ganado mucho, pero ha ganado mucho por la misma capacidad técnica de la institución. Nosotros tenemos servidores públicos en casi todo el territorio. Abrimos sucursales, abrimos regionales, en Tumaco, porque antes Tumaco lo atendían desde Pasto. Entonces pasaba algo en Tumaco y tenían que irse desde Pasto 6 o 7 horas. Abrimos Buenaventura, vamos a abrir Soacha, que queda muy cerquita de Bogotá, pero tiene 1 millón de personas y es una ciudad llena de ciudadanos desplazados. Entonces, institucionalmente, eso creo que es lo más importante. Y a título personal, después de haber recorrido toda Colombia y haber entrado en contacto con ciudadanos en condiciones muy difíciles, ¿es usted hoy en día más optimista o más pesimista sobre el futuro de nuestro país, sobre la consolidación de la paz, sobre el progreso social y económico? Aquí está Monseñor Henao, y yo siempre parodio lo que dijo el Papa cuando vino en relación a los jóvenes, les dijo uno, lo único que no se dejen quitar es la esperanza. Yo le digo a Colombia, lo único que nosotros no le podemos quitar es la esperanza a la paz. Por eso nosotros, y le decía al senador Roy Barreras hace unos días, ese grupo nuevo que se llama Defendamos la Paz, me robaron el logo. Porque el lema nuestro desde septiembre del 16 es ese, defender la paz es defender el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a terreno, se da cuenta
que es necesaria la paz en Colombia. Porque si uno se mueve por Bogotá o por Cartagena, no pasa nada. Y en lo personal, a mí me han pasado muchas cosas, me he salvado de un cáncer, de modo que yo soy una persona muy sensible y he aprendido de la comunidad, sigo aprendiendo de la comunidad. Creo que no tenemos nada más que hacer los colombianos sino trabajar por la paz, decirle a todo el mundo que la paz es la única opción de vida que tenemos los colombianos, que hay que trabajar de la mano con el comisionado Archila, y hay que esperar que el 1 de enero le llegue la plata y que los recursos que le van a llegar por presupuesto que le colocó el Congreso irrigue las 16 zonas y que empiecen a funcionar los PEDET y que empiecen a funcionar todos los instrumentos. Pero además, lo decía hace unos días en una reunión de conversaciones que hemos estado, los colombianos tenemos que perder el temor a la paz. Aquí nos asusta tener paz y tenemos que quitarnos esa angustia de poder vivir en un país tranquilo, porque yo he estado en Carmen de Bolívar, he estado allá en San Benito Abad, que estoy viendo a los líderes. No he ido a Bucaramanga porque Orlando Burgos no me ha invitado, pero me he recorrido el país con mucha gente. Hicimos una misión humanitaria que no se imagina. Buenaventura, Tumaco, 7 días, durmiendo en todos esos pueblos que nadie va, que el servidor público que va en avión, lo suben en un helicóptero y se devuelve el mismo día. Y yo lo dije en mis palabras, que había que salir, los derechos humanos tienen que salir de Bogotá, tienen que salir de las bibliotecas, tenemos que estar con los líderes y de verdad todos los días, de aquí en adelante, creo que mi misión será trabajar por los derechos humanos. Yo me quedo desempleado el 1 de septiembre del año entrante, pero gracias a Dios he aprendido mucho en lo que tiene que ver con los derechos humanos y creo que seguiré trabajando en ese asunto y seguiré hablando de paz, porque yo sí he escuchado y vengo de un departamento donde no hemos tenido todavía paz, de modo que es un imponderable para Colombia que tengamos paz. Hablemos, señor defensor de los líderes sociales, de nuevo, esta tragedia terrible desde la firma del acuerdo de paz hace 3 años, de al menos medio millar de líderes y lideresas sociales asesinados por los enemigos de la paz, por los enemigos de la justicia, de la reparación, de la restitución de tierras, por tantos fenómenos de violencia que coinciden en partes álgidas del territorio nacional, y por los miles de líderes y lideresas sociales que han perdido la vida en las últimas décadas en Colombia. La violencia en Colombia lleva demasiados años, prácticamente desde nuestro origen. Mi pregunta concreta es la siguiente: ¿qué más puede hacer el Estado, debe hacer el Estado y la sociedad colombiana para detener esta barbarie, este desangre? Medidas concretas, ¿usted qué propone? ¿Qué nos falta? ¿Qué no está funcionando bien? Además de, obviamente, los discursos, las intenciones, la buena voluntad, etcétera, yo creo que nos faltan herramientas concretas para ponerle freno a este desangre nacional. Lo más importante que tiene la Defensoría es la confianza. Y nosotros tenemos un instrumento que es las alertas tempranas. Y con el procurador, un día le dije yo al procurador, Fernando, ¿qué hacemos para que las recomendaciones que hace el señor defensor las cumplan? Y por aquí va a estar el doctor Carlos Medina, el procurador de Derechos Humanos. Estamos en un trabajo, en un equipo, para disciplinar a los servidores públicos que no cumplen. El trabajo nuestro, como es con la comunidad,
nosotros casi que, ¿dónde está Arlendi Cuero? Nosotros le contamos al gobierno que iban a matar a su papá. Está en una alerta temprana. No se la leen o las colocan a un lado. Le voy a contar una historia. El presidente de la República fue a mi oficina antes de posesionarse y con 3 ministros, la ministra del Interior, el ministro de Justicia y el ministro de Defensa. Le dije, presidente, aquí hacemos un trabajo que no le gusta ni al presidente que se va ni al que viene. Pero si tomamos las alertas tempranas como lo que es un mecanismo de prevención, podemos evitar ese desangre que hemos tenido con los líderes sociales. Y fue la Defensoría que tuvo que empezar con ese ingrato trabajo de empezar a contar cuántos ciudadanos habían caído. Y hubo mucha polémica, porque nosotros decíamos medio millar y nos decían no, son las cifras del doctor Alberto Brunori, que veo que ya no está, que eran las de derechos humanos, que era la alta comisionada. Para el defensor es transparente cuál es la cifra, y creo que para todos en Colombia no se puede permitir que se asesine un líder o lideresa, ni siquiera uno. Tenemos que llegar a ese tema, que ni uno. En este país tenemos que construir en la diversidad, porque todos pensamos diferentes. Hoy hablaba con el embajador Goldberg y me contaba que había sido embajador en Filipinas y que eso son una cantidad de islas y que Colombia somos una cantidad de islas, claro. Y por eso yo no pienso igual que Erlendi, ni que Mayerlis, ni que los colombianos tenemos esa facultad. Nos gusta pensar diferente, pero en pensar diferente, esa es la riqueza de Colombia y esa es la que nos ha permitido, a pesar de toda la adversidad, tener un país fuerte, poder, gracias a la paz, sentarnos hoy aquí en este salón a ver qué hacemos para que no se asesinen líderes sociales en Colombia y lideresas, porque como lo decía Ana, desde hace muy poquito tiempo nos están reconociendo el papel de la mujer en este país y en el mundo, de modo que es ir a terreno. Si los servidores públicos de nivel duermen, comen y viajan, como van los líderes en burro, en lancha, a caballo, caminando, eso le permite a uno tener conexión con la comunidad y esa es la única manera, estar allá para evitar que los asesinen. Una pregunta de coyuntura, no resisto la tentación como periodista de preguntarle cuál es su lectura del 21N, de las marchas de ese día y de las subsiguientes marchas. ¿Qué rescata en favor de la paz, de la defensa de la vida de los líderes, de los derechos humanos? ¿Cuál es su interpretación de lo que ha sucedido y está sucediendo en Colombia? Como dijo Ana Guamés, nos tiene que gustar lo que están haciendo los jóvenes en la calle y en lo que piensan y en lo que escriben. Yo le quiero contar qué hicimos nosotros. Yo acompañé a los estudiantes por la autopista y los estudiantes se acercaron y me dijeron, qué bueno para que nos haga respetar nuestro derecho. Le dije, no, estamos trabajando para todos, para que el defensor tiene que estar en la mitad, darle garantías a todos. Y también estuve en Palacio de Nariño escuchando las diferentes mesas de conversación. Es importantísimo que los muchachos se manifiesten y salgan a la calle y que salgan de los colegios y que salgan de las universidades. Y el defensor, ¿qué ha dicho? Uno, tiene que ser una marcha ordenada y segura. Pacífica. Claro, por supuesto. Y ordenada y segura, ¿por qué? Porque es que el tercero no tiene por qué verse perjudicado. El 21N, le quiero contar,
y eso no lo registraron los medios, que hay muchas cosas que vemos que no registran los medios. Algunos servidores públicos nuestros se fueron a la 183 con autopista. Había un trancón desde la 183 hasta Los Héroes. Y eran 20, 40. Y hablando con los manifestantes, le dijimos, hombre, córrase en un poquito, que es que aquí ya hay gente que lleva 5 años. Y hay que trabajar, es para que el movimiento se fortalezca en el respeto de los derechos de los demás, porque la preocupación de mucha gente era que no podía llegar a trabajar, no podía llegar a estudiar, y el año pasado me tocó trasnocharme con los estudiantes también, 3 semanas. Nosotros fuimos garantes del pacto con los estudiantes, con la Procuraduría, y fue muy importante, porque los muchachos de ahora son profundos académicamente y saben del tema de educación. De modo que si la marcha es pacífica, si la marcha es ordenada y segura, no hay problema. Claro, ¿usted se imagina esa marcha dejando pasar el Transmilenio? Así debe ser. Los del Transmilenio estarían aplaudiéndolos, y yo creo que los aplauden cuando ya pasan, pero es importante todos estos movimientos, llámese 21N, llámese 9D, porque hoy hay 10D, todos los días, y es importante, si la gente quiere salir a la calle ordenadamente, lo tiene que hacer. Señor defensor, yo soy profesor de liderazgo de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes. Además de brindarles seguridad a los líderes y lideresas sociales en el territorio, ¿qué podemos hacer para fortalecer ese liderazgo? ¿Qué habilidades, qué conocimientos, qué destrezas, qué cualidades podemos y debemos inculcar en ellos y ellas para que ese liderazgo sea cada vez más potente? ¿Qué nota usted de debilidad, de vacíos a llenar para que esos líderes puedan llevar a cabo mejor su misión? El gobierno hace un gran esfuerzo, todos los gobiernos, a través de la ONP y la Policía Nacional, para darle garantías de seguridad a los líderes. Y yo le he dicho a los gobiernos, cuando llega un panfleto, hay que creerle. Pero es que ahora llegan panfletos y también llega la amenaza por el WhatsApp. Y todos esos temas hay que tramitarlos y hay que hacerlos respetar. Fuera darle seguridad al carro blindado y el chaleco, que hay veces en Carmen de Bolívar no nos sirven, y en el Pacífico tampoco, porque es muy pesado y calienta mucho. En este país tenemos que trabajar 2 cosas. Cuando uno oye a los líderes políticos en el Congreso de la República diciéndose de acá para allá, de acá para acá, de todo, eso es polarización, y eso también llega a las zonas y la gente no cree. Tenemos que parar la polarización en este país y tenemos que parar la estigmatización. Y la estigmatización es a los de centro, a los de izquierda, a los de derecha, a los hombres, a las mujeres. Si nosotros logramos respetar al otro, que piensa distinto, que está en otra actividad política, que es contrario, pues va a ser muy importante. Le tenemos miedo, nosotros le tenemos miedo a no polarizar. Hay ciertos políticos que creen que polarizando sacan votos. Puede ser que en primera instancia sí, pero en la segunda no, porque la gente está aburrida de la polarización, y los líderes sociales y lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia son estigmatizados. Usted es un poco más joven que yo, y por ahí en los 60 el que se echaba una mochila era mamerto, era de izquierda. Ay, qué pena, doctora Linares. De verdad. Y si se fumaba un cachito de marihuana era también. De modo que debemos trabajar para no estigmatizar y no polarizar. Y la verdad, lo otro, la misma sociedad, el vecino que sabe que hay un líder social, tiene que protegerlo. Nosotros mismos nos tenemos que proteger, pero eso en las zonas urbanas, en las zonas rurales, donde no me encuentro sino a los líderes sociales,
a la Fuerza Pública y a la Policía Nacional, a las iglesias católicas y cristianas y a la Defensoría, es muy difícil que el vecino me ayude porque son zonas muy apartadas. Pero hay que trabajar con amor, con pasión, no estigmatizar, no polarizar, porque de verdad el problema de Colombia es el sector rural. Si el sector rural no funciona, en el sector urbano no vamos a tener no va a haber, ahí sí, no va a haber paz. Vamos a seguir con todos estos conflictos armados que tenemos. En esa tarea de reducir, ojalá acabar la polarización, las posiciones extremas, porque es importante que haya debate, discusión en el país. Nos ha faltado durante muchos años debatir con altura, con respeto, con argumentos, pero en esa tarea de acabar esa polarización nociva que vivimos hoy en día, de acabar con esos estigmas que tanto daño hacen. Cualquier persona que tenga ideas progresistas es un guerrillero, y el que tenga ideas de derecha es un paramilitar, y ahí se acaba la discusión y empiezan los insultos y las agresiones. Para acabar eso, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, que honestamente, y me da culpa, yo soy periodista y parte de los medios, creo que no hemos jugado suficientemente bien. Le damos mucho micrófono a las extremas derecha e izquierda que incendian el país. Desconocemos la voz de muchos líderes y lideresas que en las regiones nos están contando qué es lo que está sucediendo. Subestimamos las alertas tempranas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su evaluación del papel de los medios y qué pide concretamente a los medios? ¿Qué recomienda a los medios para que contribuyamos sin dejar nuestra tarea independiente, objetiva de narrar la realidad? ¿Qué debemos hacer para contribuir al progreso del país en materia de paz, en materia de defensa de derechos humanos? Mire, yo creo que gracias a los medios se sabe el problema que tienen los líderes sociales, las amenazas, los asesinatos. Antes del proceso de paz no se podía ir a ciertas zonas, y ahora gracias al proceso de paz los líderes pueden estar en sus zonas. Los medios tienen que hacer su trabajo. Yo en el punto especial de los medios de comunicación creo que con el solo hecho que den la información sin editorial, porque ahí es de pronto el editorial que nos hace daño, es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando van a Carmen de Bolívar, al Salao, o van a Candí, o van a Tumaco, o van a Guapi, a narrar como narramos con ellos el tema del basurero en Puerto Carreño, si no hubiera sido por ellos no se hubiera podido saber. Y nosotros habíamos hecho todo el trabajo. Gracias a los medios de comunicación, muchos líderes sociales se han salvado. Tal vez el último, el Salao, ¿se acuerdan? Estuvimos en el Salao, fue Caracol el que avisó que había llegado una amenaza nuevamente para la gente del Salado. Pero lo más importante es que trabajamos conjuntamente, que trabajamos alineados, que trabajamos. Siempre que nosotros salimos de esas misiones humanitarias, llevamos a los medios. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de poder que conozcan. La última misión que hicimos Arauca, Bichada y Casanare. Las dos vías más principales de Arauca y de Casanare son una trocha, y la hicimos. Lógicamente, los ciudadanos se mueren cuando tienen que ir de Orocue a Yopal porque la vía está acabada, entonces se muere en las ambulancias. Y gracias a los medios cuentan todo lo que pasa en el caso nuestro, en territorio, los líderes, las dificultades que tienen para sacar los productos. Y yo creo que en el tema de la paz
los medios son un factor que ha permitido que Colombia conozca el proceso de paz. ¿Qué ha pasado con el proceso de paz? Que muy poquitas gentes se han leído el acuerdo. Y hoy decía alguien, o ayer, tenemos que cumplir, y por eso yo digo, no hay que temerle a la paz. Hay que cumplir el proyecto, el proceso de paz, hay que cumplir el acuerdo. Habrá algunas cosas que no se podrán, pero hay que tenerle, como digo yo también, paciencia a la paz, porque no era en 3 años, es un acuerdo que es a 15 años, sino que hay veces los colombianos tenemos poca paciencia, pero es a 15 años. Pero nos ha faltado hacer bien la pedagogía de la paz, eso hay que reconocerlo. Sí. Tanto al gobierno, el actual, el anterior, como a los medios, como a los académicos, no hemos hecho bien esa tarea. No ha habido pedagogía de paz y yo creo que eso es lo que ha generado esas divergencias, esas opiniones, sin saber qué es lo que se quiere. Por ejemplo, el punto 1, ¿quién no quiere reforma rural en este país? ¿Quién? El que tiene su predio sabe que es de él. Aquí a nadie le van a quitar. Pero hay que hacer, el gobierno anterior ni este no han presentado el proyecto de ley de reforma rural. Hay que ir al Congreso, hay que ir al Congreso a discutirlo y que todas las organizaciones campesinas e indígenas afro lo discutan, porque ese es un punto fundamental para la paz de Colombia, la reforma rural. Aquí lo voy a meter en un lío probablemente con el señor presidente, pero me parece importante escuchar sus opiniones. Y espero que no sea un lío, sino por el contrario, que sea una contribución a esa buena intención que yo personalmente aplaudo del señor presidente de invitar a una conversación nacional. ¿Qué le aporta a usted en cuanto a metodología a esa intención que yo creo que es sana, que es necesaria, para que sea eficaz esa conversación nacional y no sea simplemente un diálogo de sordos o el gobierno justificando lo que ha hecho o los que están del otro lado de la mesa haciendo una lista eterna y utópica de exigencias inmediatas, etcétera? ¿Cómo lograr una conversación nacional que produzca resultados tangibles en beneficio de todos los colombianos? Yo creo que lo más importante que tenemos que aprender los colombianos es a escucharnos, es sentarnos, escucharnos sin ningún afán. Esos procesos de negociación, como el que yo tuve que ser garante el año pasado, de la paz de los estudiantes, fue muy duro. Fue muy duro, pero sin ningún afán. Todos los días nos reuníamos, los muchachos se levantaban, el Ministerio de Educación se levantaba, y creo que con estos 13 puntos va a ocurrir lo mismo, Mauricio. No va a ser fácil. Hay temas que se pueden solucionar inmediatamente, hay temas a mediano plazo y hay unos a largo plazo. La labor nuestra, y uno no le aconseja a un presidente excepto que esté ahí al lado, y yo no estoy al lado de él, no estoy en Palacio de Nariño. La labor nuestra, la labor del procurador, ¿cuál es? Acercar las distancias. Acercar las distancias por una razón, porque nosotros estamos cerca a la comunidad, cerca a la, si se me permite, a los ciudadanos, y eso nos permite poder sentarnos. Yo vuelvo y le repito, el defensor fue a Palacio Nariño, pero también acompañé 50 cuadras, porque pues yo ya no tengo 15 años, y en la Pepe Sierra me salí de caminar porque uno se cansa. Pero yo creo que con eso le quiero decir que el Consejo, primero, estamos listos si el Comité del Paro Cívico nos llama y el gobierno nos llama, es sentarnos sin ningún afán. Nos dio el 23 de diciembre. A servir de puente. Sí, sí, o a escuchar simplemente, a ver dónde podemos unir, porque ese es un tema económicamente muy difícil de solucionarlo inmediatamente, y usted lo sabe, pero yo creo que el solo hecho de sentarnos sin ninguna prevención de ambos lados nos va a permitir salir.
Y si nos toca hasta el 23 de diciembre trabajar y volver el 27, pues hay que hacerlo, sin ningún afán. Yo creo que esto ya arrancó y hay que sentarse a negociar, sin afán. Mañana 11 podemos arrancar. Hay que ver porque mañana tienen reunión y vamos a ver cómo sale. Penúltima pregunta, la comunidad internacional. Personalmente tengo una gratitud especial con la comunidad internacional porque creo que sin la ayuda de la comunidad internacional hubiese sido imposible llegar a un acuerdo de paz, y creo que sin la ayuda de la comunidad internacional es imposible realmente aclimatar la paz en nuestro país, no solamente por los recursos económicos, sino por todo tipo de aportes, de capacitación, de formación, de compartir experiencias, de orientación, de apoyo político, etcétera, etcétera. Aplaudo aquí la presencia de distinguidos representantes de esa comunidad internacional, del gobierno de Estados Unidos, de USAID, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, en fin, muchas personas que realmente han hecho una labor sobresaliente contribuyendo a la paz de Colombia. ¿Qué más espera usted de la comunidad internacional? ¿Qué falta? Aproveche que tiene aquí mucha gente muy importante con mucho poder para poder consolidar su trabajo en favor de los derechos humanos. Mire, Mauricio, la cooperación internacional ayuda cuando sabe que uno, la poquita o la mucha plata, se gasta debidamente y se invierte debidamente. Por la cooperación internacional, yo soy en este momento el presidente del GANRI, que es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Mundo. Y gracias a cooperación internacional pudimos evitar que sacaran al defensor del pueblo de Guatemala, que lo querían sacar. Llegué tarde al de Panamá, pero gracias a la cooperación internacional, Unión Europea, que hoy la doctora Patricia se excusó, Larry, Noruega nos acaba de dar al GANRI en Ginebra $3 millones, solamente es para África, y habrá algo para el resto de las Américas, que somos nosotros. Si uno presenta buenos proyectos, la cooperación internacional entrega los recursos. Lo que uno no puede es malgastar los recursos. Y nosotros hemos hecho mucho trabajo en terreno, porque si usted ve en las imágenes, nosotros vamos a unos sitios donde no va nadie, y moverse por allá es dificilísimo. Y usted tiene que saber, y mi general ya se fue, que hay veces las fuerzas militares y la Policía Nacional no se pueden mover porque no tienen horas de vuelo, se les acabó la plata de la gasolina. De modo que yo no tengo sino que agradecimiento a la cooperación internacional, que la Defensoría del Pueblo siempre le han ayudado. Nosotros en esta administración ha sido histórico, obtuvimos un crédito del BID para mirar hacia adentro la Defensoría del Pueblo y estamos en desarrollo. USAID es muy grande con nosotros, Noruega y ONU Mujeres vamos a trabajar un tema de las mujeres. En fin, no le quiero decir la cifra en millones de dólares, pero son bastantes, y cuando es poquito también hacemos muchas cosas porque usamos la plata muy bien. Señor defensor, con mucha frecuencia a mí como periodista y como profesor universitario me pregunta la gente, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano del común? Que no tengo supuestamente poder, que no tengo resonancia en mi voz, en los medios, que no tengo una posición para influir en el destino nacional. Yo como ciudadano del común, ¿qué puedo hacer para contribuir a la defensa de los derechos humanos, para contribuir a la paz? Un mensaje para 48 millones de colombianos que seguramente quieren hacer algo por la paz, porque yo personalmente no distingo entre amigos y enemigos de la paz. Yo creo que todos somos amigos de la paz, con muy pocas excepciones probablemente. Simplemente tenemos diferencias de opinión de cómo llegar a esa paz, pero ¿qué mensaje usted como defensor del pueblo le da al ciudadano del común para que haga algo para ayudarle a usted, a su institución, a su gente, a proteger los derechos humanos?
Es fácil y son dos palabras. Es respetar al otro. Empezar con eso. Con eso. Aquí a los extranjeros no entienden cuando los colombianos decimos el bobo vivo. El bobo vivo es el que está haciendo cola y entonces se me adelanta. El bobo vivo es el que pasa el semáforo en rojo. Tenemos que hablar de respeto. En este país no respetamos al de al lado, no respetamos las instituciones. Y en la propia familia, como estábamos escuchando ahora, la violencia intrafamiliar es terrible. Yo lo dije en mi alocución, 42% de las causas de la violencia de la mujer salen de la casa. Cifras de Colombia. La paz de Colombia empieza con la paz en los hogares. Sin lugar a dudas. Y me van a regañar por aquí algunas de las personas que trabajan conmigo. Pero en este país de la primaria, ahí sí somos como de la misma edad. Tuvimos clase de cívica. Sí. Y la clase de cívica se acabó. En la clase de cívica, embajador, le enseñaban a uno que era la bandera de Colombia es amarillo, rojo, y que había un señor Bolívar, un señor Santander, y desafortunadamente, eso se perdió. Y cuando dejamos de ser cívicos, de estudiar la cívica, que uno veía cívica 1, cívica 2, como yo en la Javeriana que veía con el cura Giraldo, ética 1, ética 2, ética 3, ética 4, y con profesores muy buenos uno aprende a respetar al otro. En este país tenemos que empezar a respetar al otro, que es lo que no hacemos. Muy bien. Me sumo a su causa en favor de las clases de cívica, restablecerlas, porque estoy absolutamente convencido de que esa educación a temprana edad forma mejores ciudadanos. Pregunta final. Supongamos que usted tiene una varita mágica y puede pedir 3 deseos que le serán concedidos. 3 cosas concretas, decisiones concretas para proteger los derechos humanos en Colombia, para proteger la vida de las lideresas y los líderes sociales de Colombia. ¿Qué 3 cosas concretas pediría usted a esa varita mágica que le concediera? Primero, la paz. Si este país está en paz, vamos a poder proteger. Segundo, no estigmatizarnos. Y tercero, paremos la polarización en este país. Si logramos paz, no estigmatizar y no polarizar, lo otro tiene que fluir. Y tiene que fluir porque los colombianos somos personas de buenas maneras. Y la polarización y la estigmatización nos está matando. Y el no creer en una opción de vida que es la paz es gravísimo para todos nosotros. Una pregunta, una coletilla que me llama la atención, su insistencia en el tema de la despolarización y el eliminar los estigmas. En la práctica, cuando usted está en el terreno, cuando está en el campo, dialogando con la gente que tiene ideas distintas, que tiene posiciones distintas frente a temas políticos o sociales, ¿cómo se logra construir ese diálogo, ese lenguaje común? ¿Cómo se logra vencer esas barreras mentales? ¿Cómo se logra que se abra la mente y el corazón a las ideas ajenas? Usted, que seguramente habrá tenido miles de conversaciones con personas enfrentadas, ¿cuál cree que es la clave que cataliza ese diálogo? Mire, a un foro semana que hicimos, trajimos a un líder de la zona del Meta, se llama el mono Angoleta, y uno llega a esa zona en la parte alta, en la parte profunda del río Ariari, y el señor arranca a darle a uno como violín prestado, porque cuando usted llega a esos sitios, ellos no distinguen si uno es el ministro del Interior, el de Educación, el de Defensa, a darle. Yo tengo 2 opciones, lo enfrento o arranco a explicarle
No, yo no soy el ministro, no le puedo traer aquí la vía. ¿Y sabe qué me dice el líder? Eso no es problema mío, pero usted vino desde Bogotá, usted tiene que ir, es lo que hacemos. Nosotros vamos, hacemos una matriz y empezamos a decirle al gobierno, aquí falta esto, esto, esto y lo otro. ¿Y por qué mi insistencia? Pues cuando uno llega a una ranchería en La Guajira y una niña de 11 años le dice a uno, doctor, defensor, ¿será que yo me merezco tomar agua fría potable? ¿Usted qué hace cuando se vuelve a Bogotá, Mauricio? El corazón y arrancamos. Y lo logramos gracias al gobierno americano y a USAID. Hoy esa niña tiene agua potable, fría, en La Guajira. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque uno es el vínculo de las personas que están en una ranchería, en el río Ariari, 5 o 6 horas subiendo por el río. Ríos bellísimos. Si nosotros pudiéramos tener un ecoturismo en la tierra de Richard, de Lucho, ese Chocó que me he hecho los 3 ríos, el Atrato, el San Juan, el Baudó, todos. Eso va a ser muy importante porque podemos hacer turismo, y turismo trae recursos, y trae recursos trae desarrollo, trae progreso. Pero también estigmatizamos cuando vamos a hacer ecoturismo, que no se puede, que no sé qué. Pero en fin, poder traer y poder incidir en la política pública es una de las cosas más importantes que hacemos nosotros como defensor. Y evitamos la polarización, ¿por qué? Porque las personas entienden cuál es el rol, pero continuamente seguimos hablando con la comunidad y les ayudamos, la verdad. Muchas gracias al señor defensor y un aplauso por su labor. Muchas gracias.